Y repita después de mí: Señor, abro mi corazón para recibir tu palabra. Que tu palabra entre hasta lo más profundo de mi corazón. Ahora ponga esa manita en su cabeza y dígale: Señor, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que tu palabra me enseñe, me instruya y me corrija. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alguien una vez dijo que los cristianos son muy musicales. Una vez escuché eso de alguien, es que quieren cantar todo el tiempo, y luego se topó con una iglesia, con un pastor, pues que es músico y que aunque ya cantaron una hora quiere seguir cantando. Perdónenme, ténganme paciencia. Amo cantar y adorar a Dios. Pero justamente este canto, tuvimos un excelente tiempo. Ese canto que nos dirigía Tani Davey: solamente tu presencia quiero, solamente tu presencia anhelo y nada más. Es uno de los cantos que ministra también mucho en mi vida. Habla del Espíritu Santo, pero también fiel. Yo sentía de parte de Dios, aunque no es la predicación, sentía de parte de Dios que debemos, no es que se nos haya olvidado, pero debemos de refrescar en nuestra mente que Dios es fiel, que Él es fiel, que Él no nos va a dejar, y que en ocasiones podemos perder muchas cosas. A veces, y yo soy el primero, hice unos videos en la semana pasada. A veces pensamos tener un acuerdo especial con Dios y decir: bueno, pues yo como soy tu hijo, como soy tu siervo, a mí no me va a pasar nada, ni voy a tener situaciones adversas. Y a veces llego a pensar que como si tuviera un acuerdo especial con Dios y a mí nada me va a pasar. Y es verdad que Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos protege, pero también la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. Y es a través de las pruebas, a través de las aflicciones, donde nuestra fe es refinada como el oro. Y algunos de nosotros Dios está refinando nuestra fe. ¿Cómo podemos hablar de un Dios que abre el mar si nunca antes nos hemos presentado ante un mar cerrado? ¿Verdad? ¿Cómo podemos decir que Dios sana si nunca antes nos hemos enfrentado ante enfermedad? ¿Qué tal si esta situación que estás atravesando es lo que necesitas? Es lo que necesito para cumplir el propósito de Dios y sus planes. Aunque no pueda ver, aunque no lo pueda entender, sabemos que podemos confiar en su voluntad. Y no por eso vamos a dejar de orar, porque alguien una vez me dijo: bueno, pues si Dios va a hacer su voluntad, entonces pues ¿para qué oramos? No solamente digamos pues que Dios haga su voluntad. Sí Dios sabe y sí Dios hace su voluntad, pero también la Biblia nos enseña que pidamos. Dice: pedid y se os dará. Dice que pedimos y no recibimos porque no pedimos bien. La Biblia nos enseña a orar, a pedir, a ser específicos con el Señor. Y yo quiero que tomemos 5 minutos, que usted me ayude a orar, me siga ayudando a orar por la vida de mi mamá. Quiero que juntos como iglesia podamos hacer una oración pidiendo por su restauración, por su sanidad. Así que quiero pedirle que cierre sus ojitos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, hoy como iglesia nos unimos, Señor, al clamor, reclamando, Señor, la vida de mi mamá, Señor, pidiéndote, Señor, que su vida sea levantada, que ella pueda despertar, Señor, que pueda levantarse, Señor, y sus pulmones, Señor, puedan funcionar de una manera correcta. Sabemos que tú haces tu voluntad, que tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable, y tú eres soberano, Señor, pero también nos enseñas a pedir, a insistir, a perseverar en la oración, Señor, y queremos pedirte por un milagro para su vida, Señor. Un milagro, Señor, que sea levantada, Dios, que pueda mover su cuerpo, sus brazos, sus manos, y pronto pueda ser extubada, Señor, y sus pulmones funcionen como antes lo hacían, Señor. No queremos, Señor, no queremos que se le realice una traqueotomía, Señor. Eso sería algo, Dios, que disminuiría demasiado su calidad de vida, Señor. Y tú sabes, Señor, que ella ama adorarte, que ella ama discipular, ella ama enseñar, Señor. Y queremos pedirte que le devuelvas la salud, Señor. Solo di la palabra, Señor, como dijo aquel siervo que tenía uno de sus soldados, Señor.
Aquel capitán tenía uno de sus soldados enfermos y se acercó con Jesús y le dijo: solo da la palabra, solo da la palabra y mi siervo será sanado. Y hoy te decimos, Señor, solo da la palabra, solo da la palabra y mi mamá será sanada, será levantada, Señor. Nos unimos en oración por su vida en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Lo quiero animar a que sigamos orando. Yo a partir del día de mañana quiero, quienes se quieran unir, yo les voy a pedir específicamente que al finalizar se acerquen conmigo. No es obligatorio, pero quien quiera unirse a tener un tiempo de oración y de ayuno, como normalmente lo hacemos en esta ocasión, quiero pedirles que me apoyen a orar y ayunar específicamente por la vida de mi mamá. Sí, sí necesito que todos los días sean cubiertos de lunes a domingo. Entonces al finalizar acérquense conmigo y digan: yo puedo durante 3 semanas, yo quiero apoyar a ayunar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Acérquense conmigo y yo quiero invitarlos a que podamos hacer una cadena más bien va a ser muy complicado. Mejor que allá contigo, Jazz, ten lista una hojita. Yo quiero invitarlos, y esto lo estoy haciendo porque la semana pasada me animó mucho mi pastor Carlos. Me dijo: anima a la iglesia a que hagan una cadena de ayuno y de oración por la vida de tu mamá, específicamente por la vida de tu mamá. Entonces en esta ocasión, al finalizar, yo quiero pedirles que van a acercarse ahí con Jazz para que los apunte su nombre y el día durante 3 semanas específicamente. Y yo les voy a estar avisando esta vez que nos unamos a orar, pero a través de Zoom, más cerrado. No quiero hacer la oración más abierta o pública, sino algunos días nos vamos a través de Zoom. Entonces al finalizar, ahí cuando usted pida su cuestionario, cuando usted pida ahí su cuestionario de lectura bíblica, dígale: yo quiero unirme a la cadena de ayuno y de oración, y puedo ayunar lunes y jueves, o solo el lunes está bien, o el martes. Entonces ayúdame ahí teniendo a ellas los 3 días. Empezamos mañana, y quienes tengan en su corazón, estoy haciendo porque creo que es bueno hacerlo, y 2 veces esta semana mi pastor me estaba animando, me está diciendo: recuérdales, anima a la iglesia que hagan una cadena de ayuno y de oración por la vida de tu mamá. Entonces quienes quieran apoyarnos, acérquense a ella. Yo me uno a la cadena. Esta vez va a ser específicamente por eso. Cada día yo les voy a estar diciendo cómo orar específicamente. A veces se complica más una cosa, a veces se complica más otra cosa. Entonces para mí es importante que nos podamos unir. Pues al final se acercan. Hoy vamos a terminar la serie. ¿Y tienen listo el video de la serie? Ponlo. Él es el enviado prometido por Jesús, el que nos guía a toda la verdad, el que nos consuela en momentos de aflicción, el que nos llena con poder, el espíritu de vida, el fuego que consume todo nuestro ser, la paloma tierna y llena de paz, el viento que sopla y no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Él es el vino que nos llena de gozo y alegría. Él es el agua que refresca y apaga nuestra sed. Él es la nube que impregna de su gloria todo lugar donde Él está. Él es el Espíritu Santo. Versículo 18. Todos los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Efesios. Y hoy vamos a terminar esta serie del Espíritu Santo. Aprendimos semanas anteriores quién es el Espíritu Santo. Vamos a hacer una breve, un breve resumen. ¿Quién es el Espíritu Santo? Una persona. ¿Quién es? Y desarrollamos. ¿Por qué? Porque tiene intelecto, tiene emociones, porque habla, piensa. Pero no es cualquier persona, ¿sí? No es una persona ¿qué? Divina. Es una persona divina. Y hablamos que el Espíritu Santo entra en nuestro corazón en el momento que creemos en Jesús. Y entonces el Espíritu Santo hace una obra en nosotros. A ver, ¿quién recuerda qué cosas hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente? Dígalo fuerte de su lugar. Redarguye, ¿qué más? Consuela, ¿qué más hace? Guía.
¿Qué más? Intercede por nosotros. Y hay más cosas, pero básicamente nos guía, intercede por nosotros, redarguye de pecado, nos consuela. De hecho, uno de sus nombres es el Consolador. Ahora, el Espíritu Santo también empieza a trabajar en el cristiano el fruto. El fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Entonces eso empieza a desarrollar en nosotros. Pero no solamente el fruto, sino hay algo que se llaman los dones. Los dones del Espíritu Santo. Lo veíamos la semana pasada. Y un don es una habilidad, una capacidad sobrenatural que Dios da a aquellos cristianos, a aquellos hijos de Dios, para edificar su iglesia, para la evangelización. Y son 9. Son 9. A ver, mencióneme alguno de los dones del Espíritu. Fe. No nos confundan con los frutos. Los dones. Fe. Otro. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría. ¿Qué más? Milagros. Son 9. Y los dividimos en 3. Dones de poder. Los dones de poder son los que manifiestan el poder de Dios. Sanidades, milagros y fe. ¿Ok? Luego hay otro grupo que son los dones de inspiración. Los dones de inspiración es Dios dando un mensaje a su iglesia, inspirando a algún hombre, dando un mensaje. Los dones de inspiración son profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. ¿Ok? Es un mensaje, pero es, a ver, dones de inspiración es profecía. No. Diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Esos son los de inspiración. Profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Y ahora sí los de revelación. Los de revelación es algo que estaba oculto y el Señor nos permite ver. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Los desarrollamos un poco la semana pasada. Y hoy vamos a terminar esta serie. Vamos a terminar esta serie hablando de la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu. Efesios capítulo 5 versículo 18 dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Una vez más, dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Hoy vamos a terminar esta serie del Espíritu Santo hablando de la llenura. Todo creyente debería desear ser lleno del Espíritu Santo. Podría parecer que la llenura del Espíritu Santo solamente es para algún tipo de personas, para algunos cuantos privilegiados. Pero no, esto es para todo aquel que ha creído en Jesús. Es la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo solamente hay 2 requisitos para ser llenos. Una cosa es cuando yo creo en Jesús, el Espíritu Santo viene, habita y mora en mí y me pone un sello como de su propiedad. Pero otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, en la vida de los discípulos. Los discípulos creyeron en Jesús, caminaban con Jesús y Jesús había sido su Salvador. Y en ese momento el Espíritu Santo habitó en ellos. Pero no tuvieron la llenura del Espíritu Santo, sino fue hasta después del día del Pentecostés. Aunque ya moraba el Espíritu Santo en ellos, la llenura del Espíritu Santo vino sobre los discípulos hasta el día del Pentecostés. Entonces vemos que son 2 cosas distintas. Una cosa es tener al Espíritu Santo dentro. Cuando nosotros oramos y le decimos: Señor, entra en mi corazón, dame una nueva vida, en ese momento el Espíritu Santo está entrando dentro de nosotros. Entra y empieza a habitar en nosotros. Nos empieza a guiar, nos empieza a consolar. Pero si nosotros andamos en pecado, dice la Biblia que podemos contristar al Espíritu Santo, es decir, que podemos ahuyentarlo de nuestra vida. Y eso lo sabía muy bien David, porque en una ocasión cuando pecó dijo: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Como lo que cantábamos hace rato: puedo perderlo todo, puedo perder hasta el reinado, pero no quites de mí tu Santo Espíritu, no apartes de mí tu presencia. Porque el Espíritu Santo, cuando es contristado, puede ser ahuyentado.
Pero otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Y la Biblia aquí cuando dice, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cuando dice ser llenos del Espíritu Santo, está hablando de una investidura, como sumergirnos totalmente dentro de algo. Ahora, hay dos requisitos para poder recibir la llenura del Espíritu Santo. Dos requisitos la Biblia nos menciona para poder tener la llenura. Le pido que me vaya siguiendo para que no se pierda. Dos requisitos para tener la llenura del Espíritu Santo. Uno, haber nacido de nuevo. Nadie que no haya nacido de nuevo puede tener la llenura del Espíritu Santo. Entonces, primer requisito, haber nacido de nuevo. ¿Cuántos de los que están aquí han nacido de nuevo? Usted ya cumplió ese primer requisito. Ya tiene el primer, pero hay un segundo requisito para recibir la llenura del Espíritu Santo. Y ese es desearlo, anhelarlo. Son los dos requisitos que la Biblia nos muestra. Uno, haber nacido de nuevo. Y segundo requisito, desearlo, desear la llenura del Espíritu Santo. Pero, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Acompáñeme a Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? La Biblia nos dice una promesa que Jesús dejó: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Ahora, aquí el Espíritu Santo ya estaba morando en los discípulos. Esta palabra Jesús se la está diciendo, es una promesa que se la está diciendo a 500 discípulos. Eran 500 los que estaban en ese lugar. Estaban 11 de los discípulos y otros más. En total se habían reunido 500 personas que fueron los que vieron la ascensión de Jesús, y todos estaban ahí porque habían creído en Jesús, habían ya nacido de nuevo. Todos esos 500 que estaban en este momento ya habían nacido de nuevo. En Juan capítulo 3, cuando Jesús estaba con Nicodemo, le pregunta: ¿cómo es esto de nacer de nuevo? Y le explica, porque de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios, no puede heredar el reino de los cielos. Y todos esos 500 que estaban ahí ya habían nacido de nuevo, y por consiguiente ya el Espíritu Santo moraba en ellos. Pero aquí Jesús les da una promesa aún mayor. Les dice: no, hay más para ustedes. Recibirán poder. Diga después de mí: poder. Recibirán poder. Las Escrituras también dicen que el poder, que hubo un poder que levantó a Cristo de los muertos. ¿Cuál es ese poder? El poder del Espíritu Santo. De ese mismo poder está hablando aquí. Dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. También Jesús dijo: pero no solamente van a ser bautizados en agua, sino van a ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y fuego. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Porque también en Efesios, el que leímos al principio, dice: no se embriaguen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y esa palabra, o esas dos palabras, sean llenos, viene del griego. Y si usted lo busca, el original en una Biblia Strong, cuando en Efesios 5:18 dice sean llenos, viene del griego plero, con doble O. Plero. Cuando dice ahí en Efesios 5:8 sean llenos, dice plero, que es una palabra griega que literalmente significa saturados, llenos hasta lo máximo de algo, completamente controlado, bajo control, o estar bajo completa influencia. Eso significa plero, que traducido en nuestra Biblia dice sean llenos. Y no solamente nosotros podemos decir: bueno, esta botella está llena. Pero ¿me pueden pasar otra botellita de ahí? Porfa, ahorita se las pago. Échemela para ahí. Pero plero significa
Ábramela, por favor. Otros pueden decir, bueno, este está lleno, pero pleró significa esto, completamente lleno, es decir, le falta más, hasta que más, hasta que desborde y empieza a desbordar. ¿Quién quiere que le caiga un poquito de agua? Esto significa, por eso David dijo, unges mi cabeza con aceite. ¿Qué más dice? Pleró, esto es pleró. Eso es pleró. Gracias. ¿A quién se quería poner aquí abajo? Ahorita con el calor. Una salpicadita. Eso es pleró, que desborde, que se llene hasta lo máximo y empieza a desbordar. Es lo que Jesús está diciendo, sean llenos, o sea, sean saturados, que desborde. Por eso David escribió, unges mi cabeza con aceite, mi copa está desbordando. Él se está imaginando la copa del rey, o la copa en la cual ellos tomaban agua, tomaban vino. Él decía, no nada más un poquito, no nada más hasta la mitad, sino que desborde, mi copa está desbordando. Eso ya lo empezaba a visualizar David. Pero aquí Jesús les dice, sean llenos, o sea, que desborde. No se conformen solamente con lo que tienen. Y eso significa pleró, saturados. ¿Alguien alguna vez cantó una canción que decía, satúrame, Señor? Esa la cantan cuando se le sube el muerto, ¿no? En la noche. Saturados hasta lo máximo de algo, pero también significa completamente controlado. Y es bien interesante cómo en Efesios dice, está haciendo una referencia al vino y después al Espíritu Santo. Y uno cuando lo lee a simple vista dice, ¿qué tiene que ver? Primero está diciendo que no se emborrachen con vino porque eso les va a arruinar la vida, pero entonces sean llenos del Espíritu Santo. Y parece ser como que está hablando de dos cosas que no tienen nada que ver. Pero tiene que ver porque plero significa controlado. Y lo que está haciendo referencia aquí el apóstol Pablo está diciendo, mira, el vino te controla. Pierdes la razón, pierdes el conocimiento, el vino te empieza a controlar. Y si dejas que eso ocurra, te va a arruinar la vida. Más bien, en vez de embriagarte con vino, embriágate del Espíritu de Dios. Satúrate del Espíritu de Dios. Algunos de ustedes yo oro de esa forma. Y una vez me dijo, no, pastor, ¿por qué le dice que se embriague? Bueno, porque estoy haciendo referencia a esta porción. Porque Jesús está diciendo, si tú te embriagas de vino, en la palabra embriagarse viene casi de la misma raíz de plero, saturado, completamente controlado o estar influenciado bajo el alcohol, bajo las drogas. Eso te controla. Pero aquí dice, necesitas que eso ocurra, pero con el Espíritu Santo. Y eso es la llenura del Espíritu Santo, cuando no solamente me pone un sello, sino desborda y empieza a controlar toda mi vida, mis anhelos, mis deseos, mis pensamientos. Estoy influenciado completamente del Espíritu de Dios. Eso es la llenura. Ahora, ¿cómo puedo ser lleno? Hay dos formas en las cuales una persona puede ser lleno, puede recibir la llenura del Espíritu Santo. Una, la vamos a leer en Hechos 10, 44. Hechos capítulo 10, versículo 44. Dice, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Pedro estaba predicando, ni siquiera estaba orando, estaba predicando, y dice que de repente el Espíritu Santo que descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo, ojo, cuando la Biblia menciona el don del Espíritu Santo, está hablando del hablar en lenguas. Dice, quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Hay dos formas como uno puede recibir la llenura del Espíritu Santo. Una es de forma personal o forma directa. Yo conozco personas que sin que nadie haya orado por ellos, de repente, descendió el Espíritu Santo
y comenzó a hablar en lenguas. Conozco, de hecho, nos ha pasado a través de Facebook, sobre todo en reuniones de oración, que hemos orado por la llenura del Espíritu Santo y gente ha comenzado a orar en lenguas, aún a través de Facebook. Hay personas que en un momento a solas con Dios, de repente descendió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cumpliste los dos requisitos. Dijimos que haber nacido de nuevo y desearlo. Y aquí Pedro no está orando por ellos, Pedro está predicando, él está hablando de las buenas nuevas de Jesús. Y mientras él está predicando, muchos están creyendo, porque ese es el primer requisito. Mientras Pedro está predicando, muchos ya habían nacido de nuevo, porque estaban creyendo lo que Pedro estaba diciendo. Y él no estaba orando, ni siquiera impuso manos sobre nadie, sino de repente dice que ¡fum!, descendió el Espíritu Santo y recibieron el don del Espíritu. Y aquí habla cuál es el don del Espíritu, porque se sorprendieron, hasta Pedro se sorprendió. Así que Pedro se quedó sorprendido, porque en ese lugar habían judíos y habían gentiles. De este lado son los judíos y de este los gentiles. Entonces los judíos, ellos decían sí, para nosotros es, pero para ellos pues no. Y de repente todos los gentiles, mientras Pedro ni siquiera estaba orando, ni estaban cantando, estaba enseñando, dice que cayó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Empezaron a orar en lenguas. Y Pedro se sorprendió. Y dice que todos los que estaban ahí se sorprendieron al ver que eso no nada más era para los judíos, sino para todos por igual. Entonces, una persona puede recibir la llenura del Espíritu Santo de forma directa. A lo mejor nadie oró por ti, de repente y llegó el Espíritu Santo, sentiste la llenura y nadie puso sus manos sobre ti. Hay otra forma en la cual se puede recibir. Hechos capítulo 6 versículo 3. Hechos capítulo 3, perdón, capítulo 6 versículo 3 dice: por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados y que estén llenos del espíritu de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos predicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pumba. Quería ver si prestaba atención. No, Pumba no. A Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, ojo, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Si seguimos leyendo, de estos 7 hombres, sobre todo Esteban y Felipe, recibieron tan fuerte la llenura del Espíritu Santo que hicieron cosas increíbles. Pero ellos lo recibieron, hay más ejemplos, pero lo recibieron por la imposición de manos. Es decir, que la llenura del Espíritu Santo la puedo recibir de una forma directa. Tal vez nadie oró por mí, de repente sentí algo que jamás había sentido, jamás había experimentado. Quizás algunos ahí comenzaste a orar en lenguas, o por la imposición de manos. Aquí los apóstoles oran por 7 hombres y les impusieron las manos, y vemos más adelante que recibieron la llenura del Espíritu Santo porque hicieron cosas increíbles. El apóstol Pablo oró por varios, imponiéndole las manos. Entonces, ¿cómo se puede recibir? ¿Cómo se puede recibir la llenura del Espíritu Santo? ¿De forma personal o directa? ¿O por la imposición de manos? Recibir la llenura del Espíritu Santo es cuestión de fe. Es por fe. Y hay algunas manifestaciones. ¿A qué me refiero con manifestaciones? A algunas cosas que se hacen evidente y con las cuales yo puedo saber que he recibido la llenura del Espíritu Santo. Pero ojo, la llenura del Espíritu Santo no es solamente un suceso en la vida del creyente. La llenura del Espíritu Santo es algo que debemos de buscar constantemente. Es como el agua, se desbordó, pero de repente pues la uso, la tomo y se empieza a vaciar. Necesito otra vez llenarla. Algunas manifestaciones. Hechos 2:4.
Algunas manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 versículo 4 dice: y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablando por los creyentes. Pero voy a leerlo desde el versículo 2. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido un estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido como unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Ahí mismo Hechos capítulo 19 versículo 6. Hechos 19, 6 dice: después, cuando Pablo les impuso las manos, lo que les decía, se recibe también por la imposición de manos. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas. Esto es bien interesante. Siempre en el libro de Hechos que se habla de que descendió el Espíritu Santo, siempre una de las manifestaciones que siempre hubo fue el hablar en lenguas. El que leímos hace rato en Hechos, la Biblia dice que comenzaron a hablar en otros idiomas. Pero por ejemplo aquí en otros versículos ya no dicen otros idiomas, sino en otras lenguas, un lenguaje celestial. Y hay muchos ejemplos, pero este me gusta porque dice: Pablo les impuso las manos y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas, y no solo hablaron, sino también profetizaron. Uno más, Primera de Corintios capítulo 14 versículo 2 en adelante. Primera de Corintios capítulo 14 versículo del 2 en adelante. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no puede entender, le hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Vamos hasta el versículo 15. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu. Aquí está hablando en lenguas. Y también oraré con palabras entendidas. Cantaré en el Espíritu, o sea, cantaré en lenguas, y también cantaré con palabras que entiendo. Una de las principales, no es la única, pero una de las principales o más evidentes manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, el orar en lenguas. Cada vez en el libro de Hechos que descendió el Espíritu Santo, la gente comenzó a hablar en lenguas. Y las lenguas aquí hay un dilema en la iglesia de Corintios. Están teniendo un dilema. Y algunos piensan que lo que está haciendo el apóstol Pablo está prohibiendo que oren en lenguas. No, lo que ocurrió en ese momento es que fueron tan llenos del Espíritu Santo que fue algo que se les impresionó el poder hablar en otras lenguas, que lo empezaron a hacer todo el tiempo. Y es como si aquí usted viniera a la reunión, usted viene a una reunión y tenemos una liturgia. ¿Qué es la liturgia? Pues la organización de nuestra reunión. Comenzamos con oración, tenemos cantos de alabanza, cantos de adoración, tenemos anuncios, tenemos un mensaje, tenemos ministración y hay toda una liturgia y nos vamos bendecidos. Lo que empezó a pasar en la iglesia de Corinto, que fueron tan llenos del Espíritu Santo y amaron tanto el orar en lenguas, que todo solamente era orar en lenguas. Todo era, ya no había enseñanza, no había predicación, todo era orar en lenguas solamente. Y Pablo les dice: espérense, está bien que oren en lenguas, pero no todo el tiempo oren en lenguas. ¿Dónde quedó la enseñanza? ¿Dónde quedó la predicación? Y por eso al final hace ese resumen en 1 Corintios capítulo 15. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Oramos en el entendimiento o oramos en lenguas? Les dice las dos cosas: oraré en lenguas, pero también oraré en el entendimiento. Cantaré en lenguas, pero también cantaré en el entendimiento. Le dice, las dos cosas las deben de hacer. Entonces, ¿qué es orar en lenguas? Es un idioma, es cuando oramos en un idioma celestial que solo Dios entiende. Solo Dios lo entiende, o quien tiene el don de interpretación de lenguas. Y nos ayuda. ¿A qué nos ayuda? ¿Para qué es el orar en lenguas? Nos ayuda a comunicarnos con Dios. Nos edifica espiritualmente. Nos edifica. Muchas veces
cuando sobre todo a veces no sé ni cómo orar. En muchas ocasiones no sabemos ni cómo orar. Es donde yo comienzo a orar en lenguas, porque la verdad no sé ni qué sea lo correcto que tengan que orar. Es cuando comienzo a orar en lenguas, porque la oración en lenguas es un idioma, un lenguaje celestial que nadie entiende, solamente Dios entiende, y aquel que Dios le ha dado la capacidad, el don de la interpretación de lenguas. Pero yo le estoy orando a Dios y mi espíritu está siendo edificado. Mi espíritu está siendo edificado. Si usted, hay momentos donde se siente en tribulación, se siente confundido, si usted comienza a orar en lenguas, va a orar realmente lo que el Espíritu de Dios le está guiando a orar, y su espíritu va a comenzar a ser edificado. Otra manifestación de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo nos lleva a una adoración y una relación con Cristo más profunda. ¿Cómo yo puedo saber que he recibido la llenura del Espíritu Santo o aún no? Porque nos lleva a una relación con Dios más profunda. En las últimas semanas, platicando con uno de nuestros hermanos, y ahorita quien lo voy a decir y va a saber quién es de ustedes. Esta ha sido su primera iglesia y está tan enamorado de Dios que han comenzado a experimentar unas manifestaciones del Espíritu Santo que al principio se le hacían bien raras, bien extrañas, o no entendía, y hasta con cierto temor, y me empezó a platicar. Le dije: no te preocupes, es parte de la manifestación de la llenura de los dones del Espíritu Santo sobre tu vida. Porque nos lleva a una relación más profunda con Cristo. Empezamos a amar más a Cristo, más las cosas de Dios, y nos lleva también a una vida de alabanza y adoración más profunda. Esa es una señal de la llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, Pedro había creído en Jesús. Pero cometía un montón de errores todavía. Pero no es hasta el día del Pentecostés, antes del Pentecostés, antes de Pedro haber recibido la llenura del Espíritu Santo, negó a Jesús. ¿Cuántas veces lo negó? Como dijo, ¿verdad?, aquella salmista: 3 veces te negué. ¿Sí, no? ¿Lo dijo? Es broma. Lo negó 3 veces, y aunque él ya había nacido de nuevo, el Espíritu Santo lo había sellado, no había recibido la llenura del Espíritu Santo. Pero después del Pentecostés recibe la llenura del Espíritu Santo, y su vida se convierte en una relación más profunda con Cristo, una adoración más profunda con Cristo, que después él está dispuesto a dar su vida. Y cuando lo van a crucificar, él dice: yo no soy digno de morir como mi maestro, y pide que lo crucifiquen al revés, piden que lo crucifiquen de cabeza. Y da su vida por Cristo, cuando antes había sido un cobarde y había negado a Cristo cuando vio de verdad que por el Evangelio se sufría. Porque créame, mi amado hermano, perdón que me siente, había traído un poquito de dolor de ciática, pero ya me siento bien. Y había cometido un montón de errores, pero es cuando llega la llenura del Espíritu Santo que es valiente. Y la vida cristiana no es una vida color de rosa. En ocasiones hasta a veces se pone peor la cosa. Cuando usted entrega su vida a Cristo, a veces pareciera que las cosas se ponen más difíciles. No, pastor, no me diga eso. Yo vine aquí a Cristo porque me dijeron que todos mis problemas se van a acabar, que todos mis males se van a desaparecer. Y a veces así vendemos a Jesús, ¿no? Tienes problemas familiares, tienes enfermedad, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Pero la verdad es que a veces parece que se pone peor la cosa. Y ser cristiano no es fácil, ser cristiano es difícil, y a veces se va a complicar más. Y Jesús no nos engañó, Él nos dijo: en el mundo van a tener aflicción. Pero es cuando nuestra fe es refinada. Pero cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, podemos tener esa confianza, podemos tener esa valentía. La llenura del Espíritu Santo nos lleva a una relación más profunda con Cristo, una vida de alabanza, una vida de adoración más profunda, que aunque lo pierda todo, pero tengo a Cristo.
Yo sé que tengo todo lo que necesito. Aunque lo pierda todo, y aún en el dolor más profundo, si conservo y constantemente busco la llenura del Espíritu Santo, tengo una vida de mayor entrega y devoción a Cristo. Esa es otra de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. Aquel que a la primera, a la segunda prueba, a la segunda dificultad se aparta de Cristo, quizás no ha recibido la llenura del Espíritu Santo. Es una de las evidencias. Otra, nos lleva a una mayor comprensión de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 en adelante. A esto se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Voy al versículo 12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. En pocas palabras, la llenura del Espíritu Santo nos lleva a una mayor comprensión, a una mayor revelación de lo que Dios tiene para nosotros y sobre todo de las Escrituras. Comienza a ser la palabra más clara para nosotros, y lo que antes no entendíamos, no comprendíamos, la llenura del Espíritu Santo nos ayuda a eso. ¿Qué otra manifestación de la llenura del Espíritu Santo? Nos lleva a constantemente ser hombres o mujeres que testifican de Cristo. Por eso Hechos capítulo 1 versículo 8 le dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. O sea, habla que la llenura del Espíritu Santo, una de las manifestaciones es tener poder para testificar de Cristo. Ayúdame, Eric, por favor, en el piano. Otra manifestación es que somos investidos de poder. La Biblia dice que cuando Cristo resucitó de los muertos, mi menor, cuando Cristo resucitó de los muertos, hubo un poder que le hizo resucitar. ¿Y sabe de dónde o quién era ese poder? El Espíritu Santo. Y la Biblia también dice que el poder que levantó a Cristo de los muertos actúa ahora en nosotros. Por eso Jesús dijo: las mismas cosas que yo hice, y aun que mayores harán. ¿Y qué hizo Cristo? Sanó enfermos, resucitó muertos, dio vista a los ciegos, hizo un montón de señales. Y la llenura del Espíritu Santo nos enviste de poder. Y una última cosa, nos ayuda a vencer el pecado. Hay pecados con los cuales no hemos podido dejar, no hemos podido soltar, pero la llenura del Espíritu Santo nos ayuda a vencer el pecado. La llenura del Espíritu Santo es para todos aquellos que lo desean. Solo hay dos requisitos: haber nacido de nuevo y desearlo. La llenura del Espíritu Santo es necesaria para estos tiempos donde hay tormentas, donde hay aflicción, donde quizás habrá persecución, donde la maldad aumentará, el amor de muchos se enfriará. Así que yo quiero pedirle que se ponga de pie. Ya estamos concluyendo. Y estamos concluyendo esta serie del Espíritu Santo. ¿Cuántos desean la llenura del Espíritu Santo? No es solamente un suceso, porque quienes que sí, yo lo anoté aquí. El 2 de octubre, porque el 2 de octubre no se olvida, de 1960 recibí la llenura del Espíritu Santo. Qué bueno, pero es algo que constantemente debe de buscarse. Por eso Hechos
Capítulo 2, versículo 1 dice: en el día del Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Voy a pedir a los músicos si me ayudan a pasar. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cierre sus ojos. Yo anhelo en este momento la llenura del Espíritu Santo sobre mi vida. Yo la anhelo. Quizás necesitamos ese poder para sanar a los enfermos. Quizás necesitamos esa llenura para recibir el consuelo de Dios, para traer vida a nuestro corazón. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder la vida cristiana, porque en ocasiones la vida se hace dura, se hace difícil, y sin la llenura del Espíritu Santo podemos retroceder, podemos mirar atrás. Pero Señor, hoy en esta mañana, esta tarde, no queremos irnos, no queremos terminar esta serie que tiene que ver con el Espíritu Santo sin recibir tu llenura. 2 requisitos: haber nacido de nuevo. Haber nacido de nuevo. ¿Aquí hay alguien que no haya nacido de nuevo? ¿Que no haya entregado su vida a Cristo? ¿Ok? Todos hemos nacido de nuevo. ¿Hay alguien que desea recibir la llenura del Espíritu Santo? Levante su manita en su lugar. Levante, manténgala levantada, manténgala levantada. Manténgala levantada.